Bien, vamos a comenzar entonces con lo último de la clase antepasada. A ver, entonces habíamos dicho varias cosas, ¿no? En relación al trabajo mecánico. Comenzamos revisando, ¿no? La definición que nos dice que el trabajo mecánico es igual o se calcula a través de la componente de una fuerza que actúa de forma paralela a un desplazamiento. Entonces, utilizando esa definición, caímos en cuenta que de lo que nos está hablando el trabajo mecánico es el producto escalar entre el vector fuerza y dicho vector desplazamiento. Vimos dos ejemplos en los cuales ilustramos esa definición o el trabajo mecánico a partir de esa definición, y vimos dos casos, ¿no? El primero, que resulta que el trabajo mecánico es una cantidad, bueno, resultó ser una cantidad positiva, es un escalar, hay que recordarlo, y otro ejemplo en el cual el trabajo mecánico nos daba un valor negativo. Entonces, pues surgió la pregunta, ¿no? De qué significará un trabajo positivo o un trabajo negativo. Bueno, antes de darle respuesta a esa pregunta, comentamos, ¿no? Que en cada fuerza fuese una cantidad, digamos, dependiente de la posición, es decir, que no fuese constante siempre, la forma de calcular el trabajo mecánico es a través de una integral, ¿no? Una integración, como aquí se muestra. Y vimos un ejemplo de ello. Vimos que para una fuerza que depende de la posición de esta manera, al momento de evaluar un trabajo mecánico desde la posición de 0 hasta 5 metros, pues encontramos ese resultado, ¿no? Entonces, bueno, aquí damos un ejemplo de cómo operar en esa situación. Bueno, entonces queda una pregunta, dar una respuesta, ¿no? A la pregunta, ¿qué significa, perdón aquí, qué significa tener un trabajo mecánico negativo? O sea, ¿qué información nos está dando? Y la manera de responder esa pregunta es mediante el teorema trabajo-energía. Entonces, el teorema trabajo-energía lo que nos habla es sobre un concepto que conoceremos como energía cinética. Y lo que nos dice básicamente es que el trabajo mecánico es una transferencia de energía desde desde la agente que aplica la fuerza, en el caso en el que la energía cinética aumenta, o desde el sistema o desde el objeto que se esté moviendo, es decir, cuando el trabajo mecánico es negativo, y eso implica una pérdida de energía cinética. Entonces, bueno, aquí tenemos más o menos enunciado ese teorema, pero vamos a ver qué implicaciones tiene, ¿no? Vamos a, digamos, como una especie de demostración de ese teorema. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar de la siguiente forma. Sabemos que el trabajo mecánico, en su forma más general posible, es una integral. Entonces, bueno, antes se me está olvidando. Antes de hacer esto, vamos a hacer una consideración importante. Entonces, a ver, déjenme aquí hacer una acotación que nos va a ayudar en el análisis. Consideremos, para la demostración, considere, por simplicidad, una fuerza que actúa a lo largo del eje X. A lo largo del eje X, por simplicidad, ¿no? Porque, como vimos acá, en esta definición, el vector fuerza puede ir en cualquier dirección. ¿Ok? Entonces, para no hablarlo así en forma muy general, vamos a mencionar, como fue en este caso, vean, decir que la fuerza solamente actúa en el largo del eje X y depende de la posición X, nada más, por simplicidad. Entonces, considera una fuerza que actúa a lo largo del eje X y que depende de la posición X. Entonces, el trabajo mecánico actuado
efectuado por dicha fuerza, bueno, entonces aquí el trabajo mecánico W efectuado por dicha fuerza F de X sobre un objeto que se mueve de la posición, vamos a llamarla X0 a XF, X final, es. Bueno, entonces vamos a calcular ese trabajo mecánico. Entonces, lo que tenemos básicamente es lo siguiente. Si este es el eje X y este es el módulo de la fuerza que está aplicándose, la fuerza pues puede tener alguna dependencia. Vamos a representarla de esta manera. Entonces, imaginen que esa es la dependencia de la fuerza que se aplica sobre un objeto en relación a la posición en el eje X. Entonces, nosotros estamos interesados en calcular el trabajo mecánico cuando el objeto se mueve de una posición X0 a una posición X final, X sub F. ¿Ok? Entonces, a nosotros nos interesa solamente en esta región, calcular el trabajo mecánico. Entonces, de acuerdo a la definición que tenemos, eh, para este caso, el trabajo mecánico es igual a la integral de la fuerza que se está aplicando por el diferencial X, diferencial de posición, desde una posición X0 hasta una posición final. Es lo que tenemos así, ¿no? Esa es la definición que habíamos visto acá hasta arriba y que incluso ocupamos en un ejemplo. Ahí está. Entonces, de esta manera, muchachos, ¿qué interpretación recuerdan que tiene la integral? ¿Qué interpretación geométrica tiene la integral? No es del área bajo la curva. Exactamente. Exacto. O sea, noten que esta definición nos está diciendo que el trabajo mecánico es justamente el área bajo la curva. Entonces, esta región que está limitada de X0 hasta XF, que representará el área bajo esta curva, coincide con el trabajo mecánico. O sea, esta región en amarillo, perdón, es el trabajo mecánico. Entonces, si ustedes, por ejemplo, les dan una gráfica de la fuerza contra la posición y les piden determinar el trabajo mecánico, ¿qué es lo que tienen que hacer? Calcular el área que exista debajo de esa gráfica, entre esa gráfica y el eje X. Así de simple. Claro, si la figura que les dan, la gráfica que les dan, pues pueden ustedes descomponerla en rectángulos, triángulos o trapecios, figuras sencillas, pues evalúan las áreas de esas figuras y si son varias, pues la suman, ¿no? Y la suma de todas ellas les va a dar el trabajo mecánico. Si es un caso como es en esta situación, donde no es fácil hacer unos triángulos o definición que hay que ocupar ya es la analítica, que consistirá en calcular la integral con esta función. Por ejemplo, la curva en azul, en algún intervalo, de x0 a xf. ¿Ok? Entonces, bueno, pero entonces no pierdan de vista eso. El trabajo mecánico, desde un punto de vista geométrico, se puede ver como el área que existe entre la gráfica de la función y el eje x. Pero vamos a continuar con la parte analítica. Entonces, vean, esta es la definición del trabajo mecánico. Una fuerza por una distancia. Cuando esa fuerza depende de la posición, entonces hay que integrar. Ahora, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? ¿Recuerdan?
Que hay que, para que un objeto se mueva, hay que aplicarle una fuerza en sentido contrario o algo así. Aguas, a ver, imagina, no sé, si tienes ahí a la mano, no sé, tu celular. Si quieres moverlo, por ejemplo, hacia la derecha, ¿cómo tienes que aplicar la fuerza? ¿En qué dirección tienes que aplicar la fuerza? Desde la izquierda ¿Hacia dónde? hacia la derecha. Ajá. Entonces, si quieres mover el objeto hacia la derecha, tienes que aplicar una fuerza que también apunte en esa dirección, ¿no? Entonces, en lo que comentaste es correcto en el sentido de que sí, si quieres mover algún objeto, hay que aplicar una fuerza, pero tiene que ser en la misma dirección. O sea, como resultado de esa fuerza se va a producir una aceleración que tiene la misma dirección que la fuerza que se aplicó. Ahora, si el objeto está en movimiento y quieres detenerlo, entonces para desacelerarlo, sí tendrás que aplicar una fuerza que se opone a ese movimiento. Entonces todo va a depender de qué es lo que quieras hacer. Si quieres mover un objeto en alguna dirección, entonces hay que aplicar una fuerza que vaya en la dirección que uno. Por ejemplo, si uno desea uno que se detenga, entonces hay que aplicar una fuerza que se oponga a ese movimiento. ¿Ok? Pero el punto aquí crucial es que la aceleración que se va a producir siempre va a tener la dirección de la fuerza que se está aplicando. Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, vean, esta fuerza se puede poner así, ¿no? La masa por la aceleración, que podemos pensar que también depende de x respecto a x. ¿Están de acuerdo que pues lo único que hice fue sustituir este término por este otro, utilizando la segunda ley de Newton? Bueno, la segunda ley de Newton despejada, vamos a decirlo así. Bueno, ahora, ¿recuerdan desde el punto de vista cinemática qué es la aceleración? Entonces hay que recordar, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y en este caso podemos asumir que la velocidad también es una función de la posición, puesto que la aceleración lo es, dado que la fuerza también depende de la posición. Entonces vamos a suponer que la velocidad también es una función de la posición. Muy bien. Entonces, lo que vamos a tener ahora es lo siguiente. De cálculo, ustedes, bueno, el término regla de la cadena les debe de resultar familiar. Entonces, como esta derivada que aquí está en azul tiene una función que a su vez depende de x, la cual es una función del tiempo también, porque, o sea, recordemos que sabemos que un objeto está moviéndose porque sabemos que está cambiando su posición en función del tiempo. Digamos que en t igual a 0 segundos está enfrente de nosotros, un objeto, el que sea. Y 5 segundos después se encuentra en su lado derecho. Y 10 segundos después se encuentra 15 metros en su lado derecho. Y no que les gustan, unos 50 segundos después se encuentra en la parte atrás de nosotros. Entonces vean que dependiendo de en qué instante nosotros veamos, bueno, miramos el tiempo, o qué tiempo consideremos, el objeto está en alguna posición u otra. Entonces la posición es una función del tiempo. Entonces, dado esta derivación, nosotros podemos apelar a este término, bueno, a la que se ve en cálculo, la regla de la cadena, para escribir lo siguiente, para tener que la derivada de la velocidad
respecto a la posición por la derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces eso es regla de la cadena. No vamos a entrar en detalles en ese sentido de explicarlo. Simplemente la estamos aquí aplicando. Bueno, aquí podemos reconocer dos cosas, ¿no? Bueno, este diferencial podemos quitarlo. ¿Y qué es la derivada de la posición respecto al tiempo? Perdón, la derivada del tiempo, La por derivada de la posición respecto al tiempo. la velocidad, ¿no? Exactamente, la velocidad. Entonces, este término que aquí aparece en azul, que sobrevivió, así sin ningún rayón, es la velocidad. Ese que está aquí es la velocidad. Por lo tanto, en la ecuación aquí abajo, vean, ya quité esa derivada, la cambié por la velocidad. Y dejé la derivada de velocidad. Entonces vean lo que obtuvimos, una masa por v por el diferencial de velocidad. Entonces, lo que hemos hecho es apoyándonos de la regla de la cadena de cálculo, expresar la integral ahora en términos de la velocidad. Entonces, eso significa que esos límites de integración van a cambiar. Es decir, vamos a evaluar desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. ¿Cuánto vale la integral que está aquí mostrada? Tomando la masa constante, no cambie del movimiento. Tendrá la derivada la integral de ese término que está en azul, ¿no? Solo va lo V, ¿no? La integral de B, Ah, no, la integral sí, sí, la integral. es V sobre 2. Falta algo ahí. Ah, V cuadrada. ajá. V al cuadrado sobre 2. Y esto va a estar evaluado al tratarse de una integral definida desde V0 hasta V sub F, ¿no? Velocidad final. Si evaluamos esto, si hacemos la evaluación, como se ve desde cálculo integral, esto aquí es igual a masa por velocidad final al cuadrado sobre 2 menos masa, otra vez la masa, por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Así sería. O sea, evaluamos así como en cálculo, ¿no? Una integral definida. Entonces, si a esta cantidad que nos está apareciendo aquí, la vamos a llamar energía cinética, porque nos está hablando del movimiento. O sea, esta cantidad es un escalar y nos está hablando de la velocidad que lleva un objeto al final de algún proceso. De hecho, al final de habérsele aplicado una fuerza. Y aquí nos está hablando de esta misma cantidad, energía cinética, pero al inicio. Entonces, eso que tenemos aquí lo podemos llamar simplemente como energía cinética, una K mayúscula, final, menos una K igualmente mayúscula, inicial.
o bien de forma muy compacta, diciendo simplemente que aquí tenemos una variación o cambio en la energía cinética del objeto. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado aquí, muchachos? ¿Qué es lo que podemos concluir? Que cuando se aplica una fuerza a lo largo de una trayectoria, a lo largo de un desplazamiento de un objeto para que se esté moviendo de una posición inicial a una posición final, el trabajo mecánico, ¿qué va a generar? Ese trabajo mecánico, ¿qué va a generar? Energía cinética. No, casi. A ver, ¿qué significa este delta? Este delta K. Diferencia Dif- cinética ajá, o algo así. ajá, diferencia o variación, ¿no? O cambio. Entonces, lo que está diciéndonos es, a ver, vamos a ponerlo de esta manera. Imaginen ustedes, aquí lo voy a poner así, esta es voy a ponerlo de esta manera. En este gráfico, el eje vertical va a ser conocido como energía cinética. Entonces voy a ponerla acá, así. O sea, imaginen ustedes que tienen un objeto, un vehículo, ustedes mismos, a una cierta velocidad, digamos 2 metros por segundo, y una masa de 1 kilogramo. Entonces, ustedes hacen las cuentas y dado que la energía cinética, como lo estamos mostrando aquí, vale 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, saben que ese objeto de 1 kilogramo de masa moviéndose a una velocidad de 2 metros por segundo, le corresponde un cierto valor de energía cinética. Es decir, imaginen que, o sea, lo vamos a representar con esta barra. O sea, esta barra en azul está diciéndonos la energía cinética que tiene el objeto al inicio, en algún momento determinado. Cuando a este objeto se le aplica una fuerza, pensemos en este caso, déjenme ver aquí, ajá, cuando se le aplica una fuerza en en una dirección que es muy parecida a su desplazamiento, sabemos que esa situación va a generar un trabajo mecánico positivo. ¿Eso qué significa? Que a esa energía le vamos a hacer una transferencia. A este K sub 0 le vamos a sumar de algún lugar, vamos a añadirle un trabajo mecánico positivo. ¿Eso qué va a significar? ¿O qué consecuencia va a tener? ¿Qué se imaginen que suceda cuando se le hace a este objeto una transferencia energética? Vamos a llamarlo así. Pues aumente. Exactamente. O sea, va a haber una ganancia, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con la energía cinética de ese objeto? Va a aumentar. Aquí está. Esta nueva cantidad va a ser la energía cinética al final. Porque se acaba de aplicar un trabajo mecánico positivo. Si recuerdan, esto lo habíamos mencionado en alguna ocasión en el curso pasado, que esto era como una especie de transferencia energética. O sea, esto es como la cuenta bancaria. Imaginen que ustedes pues están este K sub 0 representa su saldo al día de hoy.
¿ok? E imaginen que, no sé, metieron sus papeles para obtener alguna beca y notan que, por ejemplo, el día de mañana, imaginemos esto, en su cuenta y ya tienen un agregado, 500 pesos, por ejemplo. Esos 500 pesos para ustedes representan un ingreso, ¿no? O sea, en su estado de cuenta encontrarán algo como más 500 pesos. Lo mismo está sucediendo aquí. El objeto tiene una energía cinética al inicio. Cuando se realiza un trabajo mecánico positivo, significa que la fuerza que se le está aplicando es capaz de acelerarlo. ¿Y qué significa una aceleración? ¿Un aumento de velocidad? Exacto, un cambio de velocidad y en concreto podría ser un aumento de velocidad exactamente. Por lo tanto, se aumenta la velocidad, ¿qué pasa con la energía cinética? ¿También aumenta? Así es. Entonces, al final del día, por ejemplo, o al final de una semana, o pensando en la parte esta bancaria, ¿no? Ustedes van a tener un ingreso y en este caso el objeto se dirá que aumentó su energía cinética. Entonces, ahí está la interpretación de un signo de un trabajo mecánico positivo de esta parte. Si un trabajo mecánico es positivo, se dice que se ha realizado un trabajo mecánico sobre el objeto. Es decir, se le hizo un depósito de energía para que aumentara. ¿Qué pasaría si ahora estamos en la situación en el que la energía cinética de un objeto tiene digamos, tiene este valor? Ok, vamos a indicar que está en esto sería su X inicial. Y al final de algún proceso, notamos que ahora se encuentra en este nivel. O sea, su energía cinética final ahora es esta, que está aquí en amarillo. ¿Qué dirían ustedes que ha sucedido? Se agregó un trabajo mecánico negativo. Se realizó un trabajo mecánico negativo, exactamente. El signo del trabajo en este caso es negativo. Es decir, se quitó energía, ¿no? Quitamos energía al sistema o al objeto que se está moviendo. ¿Eso qué significa desde el punto de vista de la dinámica? O sea, esa fuerza, ¿qué está haciendo? O sea, la fuerza que está generando dicho trabajo negativo, ¿qué está haciendo? Para disminuir la velocidad. Pensemos, el objeto está moviéndose hacia la derecha con una cierta velocidad. Por lo tanto, tiene una cierta energía cinética inicial. ¿Cómo tendría que operar, cómo se tendría que aplicar la fuerza para observar una disminución de su velocidad? Es decir, una disminución de su energía cinética. Sería en sentido contrario al movimiento. Exactamente. Y eso da lugar justo a lo que mencionaban de un trabajo negativo, un trabajo mecánico negativo. Y entonces, vean el ejemplo que vimos la clase pasada, ¿no? Aquí estas dos fuerzas, el vector de desplazamiento apunta en una dirección y el vector fuerza en otra. Si aquí pudiéramos poner, vean, aquí es menos 2 joules, pero ¿qué pasaría si la fuerza estuviera un poco más hacia la otra dirección, hacia esta? El trabajo aumentaría en valor y sería aún más negativo, porque entonces esta fuerza estaría todavía mucho con más razón haciendo que la velocidad de este móvil que se está desplazando según esta línea, este vector en amarillo,
cambiara hacia, comenzara a disminuir. Entonces, esas son las interpretaciones de un trabajo mecánico negativo. Es decir, que lo que se está haciendo ahora es de la cuenta bancaria energética extrayendo energía. En el caso, por ejemplo, de una cuenta de banco real, significa que estamos gastando, ¿no? O que nos están cobrando algo. Por esa razón, por ejemplo, de un día viernes a un día sábado, vemos, no sé, una disminución de 200 pesos, que en el estado de cuenta aparecerá como, bueno, menos 200 pesos, porque hicimos un gasto. Y entonces ahí está la interpretación de este signo negativo. O sea, ¿por qué el trabajo mecánico puede tener signo positivo o negativo? Bueno, porque lo que nos está diciendo es que la fuerza que se está aplicando o puede favorecer el movimiento, es decir, hacer que el objeto aumente su velocidad, o bien afectarlo en el sentido opuesto, es decir, hacer que el objeto vaya perdiendo velocidad cada vez más. ¿Ok? Entonces, ese es el significado. Y es lo que nos está diciendo el teorema trabajo-energía, básicamente. ¿Preguntas aquí, muchachos, con relación entonces a esta parte? Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, ¿qué podrían decir sobre la energía cinética en cada caso? De los ejemplos. Toda la energía cinética, primer caso, o disminuyó, tal vez. O sea, podría decirse que aumentó de 20 a aumentó 12 más de joules. No. Imagínate, vamos a ver la siguiente cuestión. Imaginen que, en esos dos casos se trata de un automóvil. Imaginemos que ese automóvil inicialmente llevaba 20, no, vamos a decirlo, tenía 100 joules de energía cinética. O sea, tiene una cierta velocidad que al momento de traducirlo a energía cinética nos habla de 100 joules. Ok. Cuando esta fuerza se aplicó a este objeto, encontramos un trabajo mecánico de 32 joules. ¿Qué significará entonces? Que aumentó 32. Exactamente. Que esta fuerza, a los 100 que ya tiene el vehículo, le va a aumentar 32 joules. Es decir, que al final de la acción de esta fuerza, el vehículo se va a mover con una energía cinética de 132 joules. Es decir, que aumentó su velocidad, porque tiene mayor energía cinética. ¿Qué pasará entonces con el de abajo? Bueno, con el ejemplo B. ¿Cómo traducimos ese W igual a menos 2 joules? Bajo el mismo supuesto que tenemos un vehículo que inicialmente tiene 100 joules como energía cinética. Cuando se le aplica esta fuerza, ¿qué es lo Disminuyó que 2 sucede? joules. Disminuyó 2 joules, exactamente. Es decir, cuando se le aplicó esta fuerza, una vez que se le aplica esta fuerza, ¿con cuánta energía cinética termina? 98. 98 joules. ¿Y eso qué nos está diciendo sobre la velocidad? Que disminuyó, ¿no?
Exactamente, que ha disminuido su velocidad. Ahí está la interpretación entonces de trabajos mecánicos positivos y trabajos mecánicos negativos. Los positivos nos hablan de que se inyecta energía, o sea, se le provee de más energía al sistema o al objeto, al objeto del movimiento, o bien un trabajo mecánico negativo significa que se le está quitando, le estamos cobrando. Comentarios aquí, muchachos, preguntas. ¿Queda claro entonces la interpretación de y lo que, sobre todo lo que nos está diciendo el teorema de trabajo de energía? Entonces aquí nada más va a haber un comentario eh, adicional a lo que ya tenemos, diciendo lo siguiente: llamaremos energía cinética, y vamos a denotarlo con la letra K mayúscula, a la cantidad escalar siguiente. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo aquí que es que vamos a llamar o conocer como energía cinética a el producto de la masa de del móvil, del objeto en movimiento, por su velocidad al cuadrado, entre 2. Ahí está. A eso es lo que vamos a llamarle como energía cinética. ¿Dónde? Bueno, aquí nada más lo pongo de esta manera también. Esta V que aquí aparece es en realidad, deben de tenerlo en cuenta, es igual a el módulo de la velocidad. Recordemos que la velocidad es un vector. Entonces, esta V, así sin flecha, en realidad es el módulo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, no hay que perder de vista eso. Y como el módulo es un escalar, la masa es un escalar, el 2 es un escalar, pues toda esta cantidad es un escalar. Entonces, mucho cuidado. Ponerle dirección a la energía cinética es un error. O sea, no es correcto que ustedes digan, no sé, tengo 20 joules y 20 joules J. Está mal, porque es una cantidad escalar, no es un vector. Ok, entonces, si ya quedó claro qué nos está diciendo el teorema de trabajo-energía, bueno, pasemos a lo siguiente. Determine, a modo de ejemplo o ejercicio, como quieran llamarle. Eh, no, perdón, antes. Si no, a ver, vamos a ver esta parte. Ley de Hooke. ¿Les suena familiar este término, la ley de Hooke? ¿Es para lo de los resortes? Así es, exactamente. La ley de Hooke nos habla sobre los famosos resortes. Entonces, a ver, ¿qué vamos a considerar en este caso? ¿Cómo vamos a entender lo que nos dice la ley de Hooke? Entonces, bueno, aquí les voy a poner 3 escenarios posibles. De hecho, creo que lo que me conviene es, a ver, déjenme aquí poner, pero si no voy a demorar más. Ya sé, entonces, a ver. Consideren ustedes un bloque, una
colocado en una posición x0 y este objeto está unido a un resorte. Entonces, en esta situación, el resorte, vamos a suponer que está en su longitud original. ¿Ok? Entonces, ese resorte está totalmente relajado. Bueno, ¿qué va a suceder, con base en su experiencia tal vez, si este bloque es llevado a una posición por adelante de la posición inicial, de esta x0? El resorte se va a estirar. El resorte se va a estirar, exactamente. Entonces vamos aquí a dibujar el resorte más largo. Ahí está, estirado. ¿Qué pasará si este objeto que está ubicado en esta posición nueva, voy a llamarla a esta posición nueva XF? ¿Qué pasaría, o qué saben ustedes que sucede si ese objeto se suelta? Pues va a tener una fuerza. Que ¿Quién? La- el resorte. El resorte va a ejercer una fuerza sobre el bloque. ¿En qué dirección va a aparecer esa fuerza? Si dibujáramos el vector fuerza que actúa sobre el bloque en ese instante, ¿qué dirección tendría? Sería hacia el eje X negativo. Así es. ¿Y eso es debido a que qué? O sea, ¿por qué aparece esa fuerza? O sea, ¿qué es lo que tiende a hacer el resorte? Pues jala al objeto. Ujú. Digamos que el resorte no le gusta estar estirado, ¿no? Como que siempre intenta recuperar su forma original, ¿no? Su estado natural. Entonces, justamente por esa razón, jala, aparece una fuerza que va a apuntar hacia el eje X negativo. ¿Ok? Entonces, vean lo que está sucediendo. Cuando el resorte se estira, es decir, como en este caso, el bloque se lleva a una posición X positiva, vean, aquí está, el desplazamiento fue en la dirección X positiva, ¿sí lo notan? Fue en dirección derecha. ¿El resorte cómo responde? ¿O con qué responde? Con una fuerza que apunta en dirección opuesta. ¿Qué pasaría si ahora el bloque se lleva a la posición izquierda? Es decir, hacemos que el resorte se comprima. La fuerza la va a aplicar hacia X positivo. Hacia la X positiva, y eso debido a que ¿qué? O sea, ¿qué intenta hacer ahora el resorte? Volver a su estado normal. Exactamente, exactamente. Entonces, a ver si se alcanza a ver aquí. A ver, déjenme ver. Intentar mover la barra aquí. A ver, ahí está. Entonces, en efecto, si el resorte ahora, perdón, el bloque junto con el resorte, el bloque se mueve hacia la izquierda, este resorte va a comprimirse. Entonces el resorte va a ser aquí apachurradísimo. Está apachurrado ahí. Muy, muy comprimido. Entonces ahora estamos en una posición menos X final. Vean, el vector de desplazamiento, ¿qué dirección tiene?
en este caso. X positivo. Ah, no. Menos X, ¿no? Menos X, es decir, el vector de desplazamiento ahora apunta hacia la izquierda. Aquí está. Este vector en color verde, espero que ustedes lo alcancen a distinguir, es el vector de desplazamiento para este caso. Entonces apunta hacia la izquierda. Como resultado de esta compresión, el resorte va a ejercer una fuerza sobre el bloque. Una fuerza que apunta hacia la derecha. Entonces el resorte busca recuperar su forma original. Por lo tanto, tiene que empujar el bloque hacia adelante. Entonces, ¿qué se nota aquí? Que si el desplazamiento, o sea, en este caso, queremos estirar el resorte, este reacciona con una fuerza que se opone a esa modificación. Si el resorte se comprime, en este caso se comprime, digamos, en la dirección X negativa, responde con una fuerza que apunta en dirección opuesta. Es lo que nos dice la ley de Hooke. Entonces la podemos entender como, en un resorte, la fuerza que este ejerce tiene la dirección opuesta, al, al desplazamiento que lo estira o lo comprime. Es así como lo podemos, digamos, parafrasear en algo muy simple o de una manera muy simple. Si el resorte se estira, es decir, como es en este caso, el desplazamiento es positivo, la fuerza que aparece lo hace en la dirección negativa. Si el desplazamiento es negativo, es decir, comprimimos el resorte, según esta orientación de ejes, el resorte reacciona con una fuerza que apunta hacia la derecha, hacia las X positivas. ¿Ok? Y no solamente eso, ¿Qué pasaría, a ver, piensen en la siguiente situación. ¿Qué pasaría si el bloque se lleva más hacia la derecha? O sea, se ubica en una posición que sea 2 veces XF. ¿Cómo creen que sea la fuerza que aparece aquí en comparación a la fuerza inicial, la que está en amarillo? O sea, si estiramos más el resorte. Ya no va a tener la misma fuerza porque el resorte se deshace y pierde su fuerza. Entonces, cuando lo sueltas, no va a regresar al mismo punto. Pero imaginemos que ese resorte, o sea, es lo suficientemente flexible como para así estirarse incluso el doble. O sea, pensemos que estos movimientos hablamos de centímetros. O sea, no sé si ustedes tienen en casa algún resorte, pero imaginen que lo estiran, o sea, esos estiramientos hablamos de centímetros, no hablamos de metros, porque sí, si fuese de metros, sí, capaz de que el resorte se deshace y pues nos quedamos sin él, ¿no? Pero pensemos que son desplazamientos Pues en entonces centímetros. su fuerza se duplica. Exactamente, o sea, la fuerza se va a duplicar, ¿no? Conforme más lo estiremos, claro, mientras que no lo rompamos, la fuerza con el que el resorte va a reaccionar se va también duplicando. Entonces, tenemos la otra parte de la ley de Hooke. O sea, no solamente aparece una fuerza en la dirección opuesta, sino además, el módulo de la fuerza F, debido al resorte, es proporcional a al desplazamiento que lo modifica, que modifica, que lo que modifica el estado natural. Vamos a ponerlo así.
Desplazamiento X. O sea, ¿eso cómo lo expresamos a manera de una ecuación? Bueno, vean lo siguiente. Entonces, la fuerza que se ejerce debido a un resorte es proporcional al desplazamiento. ¿Están de acuerdo? Entre mayor sea el desplazamiento, o sea, la elongación, lo que se estire o lo que se comprima también, el módulo de la fuerza se va a incrementar. La constante de proporción va a ser una cantidad que vamos a llamar constante de resorte y vamos a denotar por una K minúscula. Donde K minúscula es la constante de resorte, del resorte. Tiene como unidades el newton sobre metro. ¿De acuerdo? Esas van a ser las unidades de ese término K. Bueno, la constante de resorte es característica de cada resorte, o sea, va a depender mucho del material. Si es para K muy pequeñas, nos está hablando de que el resorte es muy rígido. Y K muy grandes nos habla de que un resorte pues, es muy flexible. Lo podemos deformar tanto como uno guste. Bueno, pero si lo escribimos de esta manera, si lo dejamos así, esa expresión no está reproduciendo este fenómeno. Por ejemplo, vean. Cuando X es positiva, ¿cómo tiene que ser la fuerza? ¿Qué dirección tiene que tener? Negativa. Negativo. Entonces aquí se le agrega un signo negativo. ¿Es inversamente proporcional, igual que en la aceleración y la masa? Inversamente proporcional. No. Inversamente proporcional te dice que algo es de ese estilo. Así. Eso es una relación inversamente proporcional. Que si aumentas una de las cantidades, la otra disminuye. Ajá, eso es una relación inversamente proporcional. No, aquí es proporcional en el sentido de los módulos. El signo nada más es para la cantidad vectorial, para el aspecto vectorial. O sea, el módulo, o sea, aquí cuando hablamos del módulo, queremos decir esto, ¿no? Que el módulo de la fuerza es proporcional al módulo del desplazamiento. Así. Si aumentas lo que el resorte, o sea, si deformas más el resorte, si lo estiras más, significa que la fuerza con la que va a responder se va a incrementar también. Si tú haces más pequeña la deformación, es decir, si hablamos de que lo alargas o lo comprimes 1 milímetro, pues la fuerza con la que va a responder, pues apenas si la vas a sentir, o apenas se va a hacer evidente. Es lo que está diciéndonos. Entonces es una relación directamente proporcional. Entre mayor sea la deformación, compresión o estiramiento, mayor va a ser la fuerza con la que responda el resorte. El signo menos que aquí aparece, que le estamos poniendo, es simplemente recae en el aspecto vectorial, nada más. Es para indicar la dirección. Simplemente es para eso, para ajustar correctamente la dirección. Por ejemplo, ¿qué pasa con el X negativo? Cuando la dirección de deformación es negativa, la figura que está abajo. La fuerza es positiva. Ajá, porque vean, cuando X es negativo, negativo por negativo, positivo, ¿no? Y entonces tenemos
la situación de abajo. Entonces, es lo que está diciendo la ley de Hooke. Nos habla sobre los resortes y nos dice dos cosas que son muy, muy importantes. La primera es, si se deforma un resorte, estirar o comprimir, la fuerza con la que va a responder siempre va a ser proporcional a lo que se comprima o a lo que se estire. Y además, la otra parte, esa fuerza siempre va a tener la dirección opuesta a dicha deformación. Entonces son dos puntos que uno tiene que estar cuidando, ¿no? O que tiene que uno recordar en la ley de Hooke. Bueno, entonces, recordando esta ley, ¿cuál será el trabajo mecánico que este objeto va a ejercer sobre el bloque? Para poder, al momento de desplazarlo. ¿Cómo lo vamos a calcular? A ver, aquí lo vamos a hacer apartado. A ver, vamos a escribir así el encabezado. Trabajo mecánico debido a un resorte. ¿Cómo trabajo debido a esta fuerza? A ver, vamos a evaluarlo. Entonces, tenemos, vamos a verlo así directamente. El trabajo mecánico, en principio, se calcula como F. Vamos a ver cómo se los pongo aquí. Ok. Vamos a hacerlo así. Consideremos que el resorte se encuentra a lo largo o en la dirección X. Se encuentra en la dirección X y se puede deformar en dicha dirección. ¿Okay? Justamente como la figura que tenemos a un costado. Digamos, ver figura. Entonces, a ver, es lo que tenemos. O sea, estas mismas figuras las podemos intentar colocar acá. Entonces voy a ocupar esta, creo que es la más oportuna para ejemplificar lo que queremos hacer. Ahí está. Entonces solamente podemos movernos en la dirección X. Este resorte solamente se puede deformar en esa dirección. Bueno, ¿cómo será el trabajo mecánico en este caso? ¿Cómo estará dado? Entonces, el trabajo mecánico en esa situación se va a determinar considerando la fuerza
Por el desplazamiento, ¿no? Bueno, aquí, voy a decirlo primero así. Por el desplazamiento, ¿no? Fuerza por distancia, como casi nos lo enseñaron. La pregunta aquí interesante a contestar es, ¿este trabajo, perdón, esta fuerza es constante o es dependiente de la posición? De la posición, ¿no? ¿Cómo se deberá calcular el trabajo mecánico cuando tenemos una fuerza que depende de la posición? A ver, lo hicimos la clase pasada. Aquí está. Un ejemplo de una fuerza que cambia con la posición. ¿Qué hay que hacer entonces con esa fuerza? Hacer una integración, ¿no? Entonces lo que hay que hacer aquí es una integral desde una posición inicial, x0, hasta una posición final. Entonces, así es como uno debería calcular o debe calcular el trabajo mecánico debido a un resorte. Donde esta Fx, pues es justamente la fuerza que uno conoce a través de la ley de Hooke, la que acabamos aquí de comentar. Ok, entonces vamos a hacerlo. Vamos a calcular aquí. Entonces, esto es igual a la integral de una posición inicial arbitraria hasta una posición final también arbitraria. ¿Cómo es la fuerza en la ley de Hooke? Menos K. Como solo podemos mover en el eje X, pues esto lo queda simplemente como K X nada más, así. Esa es la expresión para la fuerza, debido a un resorte. Diferencial de X. Continuamos acá abajo, bueno, aquí al lado, creo que sí, así. ¿Y eso cuánto vale? ¿Cuál es la integral? Mm, A ver, el menos K sale, porque es una constante. ajá, por x cuadrada sobre 2. Ajá, exacto. Por X cuadrada sobre 2. Evaluada, muy importante, evaluado, pues una integral definida, desde la posición inicial hasta una posición final. Si evalúan esta expresión, ¿cuánto les da? A ver, entonces el trabajo mecánico, ¿cuánto va a ser? Ser menos k Menos K, ajá, por bueno, tal vez así, xf ajá, posición final, al cuadrado cuadrado, sobre 2 sí, menos, bueno, se cierra el paréntesis, ¿no? ok, bueno, entonces si es así, lo que podemos hacer es omitirlo, digo porque, Ah, ok, ok. ajá, después, Pues menos, ¿qué eso da? más, Más, más k nuevamente la constante de resorte, ok, por x inicial, o bueno, posición inicial, ujú, al cuadrado sobre 2. sobre 2. Ahí está. Entonces, de eso va a depender, o bueno, así va a quedar expresado el trabajo mecánico debido a un resorte.
¿Ok? Entonces noten de qué va a depender, de dónde se ubique el resorte de inicio y dónde termine. O sea, cuál sería su posición final. O sea, qué tanto se estire. Noten que esto que está aquí nos está hablando de de cuánto se ha deformado el resorte. Esta es X0 y esta XF. Tienen esa información. ¿Ok? Entonces, el trabajo mecánico, cuando un resorte se estira, como es en este caso, desde una posición X0 hasta una posición XF, tiene este valor. Así se calcula. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a ser muy importante porque a la hora de que comentemos sobre la famosísima ley de conservación de la energía mecánica, pues vamos a tener que, nos vamos a encontrar con muchos problemas tal vez en los cuales se involucren resortes. Entonces, tener esto en cuenta pues nos va a ayudar a entender cómo resolver los problemas. Preguntas hasta aquí, muchachos, entonces, en relación a la ley de Hooke, tanto con lo que dice propiamente, como con el trabajo mecánico debido a un resorte. De momento no, profe. ¿Ok? Y con el teorema trabajo-energía, lo que nos dice ese teoremilla. Entonces creo que tampoco. Ok, bueno, entonces o sea, conceptualmente el trabajo mecánico es sencillo. Bueno, vamos a seguir viendo un poco más de la teoría. Ya después veremos los problemas relacionados y bueno, aplicaremos o intentaremos aplicar esta idea. Bueno, entonces, sí, vamos a ver entonces a continuación. Déjenme ver. No, creo que ya voy a cambiar de página. Muy bien. Vamos ahora a hablar, y con esto estaría yo terminando esta primera sesión. Del concepto de, fuerzas. Aquí voy. Aquí. Ok, lo que vamos a comentar a continuación es de un concepto fuerzas conservativas. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Una fuerza conservativa es aquella que produce un trabajo mecánico que es independiente de la trayectoria seguida. Es un trabajo seguida por un objeto que se mueve de la posición inicial, vamos a llamarla R0, aquí R0, hasta una posición final, final que vamos a llamar RF. Entonces aquí este es R0. RF. Ok, entonces este concepto de fuerza va a ser muy importante porque la conservación de energía mecánica es válida únicamente cuando en el problema tenemos la certeza de que se están considerando únicamente fuerzas conservativas.
Entonces, lo que nos dice aquí es, si ustedes, no cualquier fuerza que uno aplique sobre un objeto cumple esta condición, que es que el trabajo mecánico sea independiente de la trayectoria. ¿Qué significa que sea independiente de la trayectoria? Bueno, consideremos el caso muy específico de la fuerza de gravedad, o sea, la fuerza con la que el planeta atrae a los objetos hacia su interior. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Ejemplo. A ver, considere la fuerza de gravedad o peso, ¿no? Como lo conocemos, o lo hemos llamado así, que es igual a mgy, bueno, menos, ¿no? Porque apunta hacia abajo. Es un vector que tiene dirección sobre el eje X negativo. Entonces, ok. Determine el trabajo mecánico debido a dicha fuerza. Ok, entonces, a ver, consideren el siguiente caso. Imaginen ustedes que tenemos un plano inclinado, así. Voy a ponerlo así mejor, y para que tenga una base ahí horizontal. Bueno, se quiere llevar un objeto que está a nivel del suelo, o vamos a decirle una Y0, ¿ok? Y ese objeto se quiere llevar a esta posición, se quiere colocar aquí. Es decir, si lo vemos desde el eje vertical, a una posición vertical final, ¿no? Entonces, ¿qué fuerza es la que va a estar actuando en el proceso de que ese objeto, pues, digamos, imaginemos que lo lanzamos, ¿no? Para que termine aquí arriba. Suponiendo que aquí no hay fricción, ¿ok? Aquí algo muy importante. Suponiendo que aquí no hay fricción, es totalmente liso ese plano inclinado. ¿Qué fuerza estaría actuando durante el proceso de ascenso? ¿La normal o algo así? Exactamente, la normal, ¿ok? ¿Qué otra? El peso, ¿no? El peso. De hecho, nos va a interesar justamente, porque estamos enfocados solamente en la fuerza de gravedad, el peso. Entonces el peso de este objeto va a estar aquí apuntando hacia abajo. Cuando esté subiendo, el peso va a seguir actuando hacia abajo. Y cuando esté colocado justo aquí arriba, pues el peso va a seguir actuando hacia abajo. Muy bien. Entonces vamos a evaluar el trabajo mecánico. A ver. El trabajo mecánico debido a este comportamiento, ¿cómo se va a calcular? Como el producto escalar entre el vector peso y el vector desplazamiento en la dirección vertical. ¿De acuerdo? Aquí mucho cuidado. Este es el trabajo. Este es el vector peso. ¿Ok? No se vayan a confundir. Son dos cantidades diferentes. Bueno. De acuerdo a lo que ya conocemos, sabemos que el vector peso se puede expresar como menos mg por el vector y, por el vector j, perdón. Ahí está. Pero como está aquí mostrado, aquí hay que hacer un producto punto, ¿no? Punto, nuestro vector de desplazamiento. Aquí el vector de desplazamiento, ¿cómo está dado? Posición final menos Y, F menos Y inicial, X inicial.
o algo así. A ver, ¿cómo? Entonces, a ver, ¿cuál sería la posición inicial del objeto? A ver, Es que los dos son Y, creí que una X y otra Y. Es Y final menos Y inicial, ¿no? exacto, o sea, posición final menos posición inicial. Muy bien, entonces, concentremos solamente en la dirección X, y Y, perdón. Sería YF, posición final, menos posición inicial. ¿Y eso en qué dirección está? J, ¿no? Positivo. Porque el objeto lo hemos llevado a una posición 0 en el eje vertical, una posición inicial en el eje vertical a una nueva, pero en el eje vertical también. Entonces ahí está. Si hacen el producto escalar de estas cantidades, ¿qué van a encontrar? Resulta menos mg por yf menos y0. ¿Ok? Ese sería el trabajo mecánico, ¿están de acuerdo? Calculado de esta manera, con esta idea. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de seguir esta ruta, decidieran elegir ustedes una cuerda de manera que el bloque también terminara en la misma a la misma altura? Y0 una vez más, YF nuevamente. ¿Qué pasaría? ¿Creen que esto cambia? Pregunta, ¿las posiciones son las mismas? En el eje vertical, sí. Pues, No, sí. No, pues va a resultar que no. Es decir, el trabajo mecánico, considerando la fuerza de gravedad, va a ser independiente. O sea, no va a poder identificar o va a poder, o se va a poder eh, diferenciar entre si el objeto se subió con la ayuda de una rampa hasta esta posición, hacia esa altura, o si se subió, por ejemplo, de forma vertical, así, directamente. Es independiente de la trayectoria. O sea, este trabajo mecánico, literal, es independiente de la trayectoria. No importa si ustedes siguen una trayectoria inclinada, una trayectoria totalmente vertical o alguna trayectoria como en zigzag, no importa. El trabajo mecánico, debido a la fuerza de gravedad, ¿de qué va a depender únicamente? De la posición inicial a la cual se encuentra el objeto y la posición final que alcance posteriormente. Entonces el trabajo mecánico es un ejemplo de una fuerza conservativa. Eso es lo que quiere decir que sea independiente de la trayectoria. Que solamente considere ese trabajo mecánico punto inicial y punto final. Se acabó. Otro ejemplo lo constituye el artefacto que acabamos de ver hace unos instantes, que es el resorte. O sea, cuando se analiza el resorte y se calcula el trabajo mecánico, vean, ¿qué nos interesa nada más? Su posición inicial y posición final, nada más. Es decir, cuánto se estiró o cuánto se comprimió. Al trabajo mecánico, cuando se evalúa y se calcula, no le interesa o no necesitamos darle información de cómo es que se llevó a cabo esa compresión. Entonces, trabajo mecánico debido a un resorte y el trabajo mecánico debido a la fuerza de gravedad son ejemplos de trabajos mecánicos debidos a fuerzas conservativas. ¿Sí queda claro, muchachos? Entonces, el concepto de fuerza conservativa. Sí, profe. ¿Okay? Un ejemplo de fuerza no conservativa es la fricción. La fricción es así, depende de cómo uno se mueva.
y por lo tanto no cumple este requisito de que el trabajo mecánico sea independiente, sino que en una fuerza de fricción sí depende mucho de cómo uno se mueva en una línea recta o en un plano para evaluar el trabajo. Por lo tanto, es un ejemplo de fuerza no conservativa. ¿Ok? Entonces, para finalizar esta sesión, simplemente diremos lo siguiente. Ejemplos de fuerzas conservativas. Ejemplos de fuerzas conservativas son la fuerza de gravedad o peso y la fuerza debida a un resorte. ¿Okay? Eso va a ser muy importante. Hay otros ejemplos de fuerzas. La fuerza es, por ejemplo, debido a una carga eléctrica. ¿Okay? La fuerza que también con la que se traen imanes, por ejemplo. Pero esas fuerzas, aunque sí son ejemplos de fuerzas conservativas, en este momento, para la parte que nos interesa a nosotros ver, no nos van a ser importantes. Eso ya les tocará cuando entren al curso de electromagnetismo, ya, ahí sí explotarán ese tipo de fuerzas, debido a una carga eléctrica o debido a campos magnéticos. Aquí nos vamos a quedar únicamente con la fuerza de gravedad y la fuerza debido a un resorte. Entonces van a ser nuestros caballitos de batalla. Muy bien, muchachos. Entonces, damos una pausa en este momento y continuamos en unos 10 minutos aproximadamente con la siguiente parte. Sí, profe. Ok, entonces nos escuchamos unos 10 minutos más.